Le damos la más cordial bienvenida a cada hermano, cada hermana. Agradecidos con Dios por lo bueno, por lo maravilloso que es para con su pueblo. Hoy vamos a tener la lectura de los capítulos 21 y 22 de Primera de Reyes e iniciaremos inmediatamente con el primer capítulo del segundo libro de Reyes. Así que seguimos avanzando en esta lectura diaria. Vamos entonces ya a emprender el viaje avanzando hacia el capítulo 21 de Primera de Reyes. Seguimos disfrutando de este gran personaje, gran profeta y estas historias que nos dejan mucho que aprender, cómo los reyes del norte y del sur fueron puestos para gobernar y qué tanto se apegaron al plan de Jehová. Escuchemos. Primera de Reyes, capítulo 21. Pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor, que está, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vínose Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama, y volvió su rostro, y no comió pan. Y vino a él su mujer Jezabel, y dijo: ¿Por qué está tan triste tu espíritu, y no comes pan? Y él respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel, y díjele que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: Yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, y come pan, y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y sellólas con su anillo, y enviólas a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: Proclamad ayuno, y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: Tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo y muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno, y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, y sentáronse delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacáronlo fuera de la ciudad, y apedreáronlo con piedras, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: Levántate, y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que es muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, levantóse para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y hablarle has diciendo: Así ha dicho Jehová: ¿No mataste y también has poseído? Y tornarás a hablarle diciendo: Así ha dicho Jehová: En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma. Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado enemigo mío? Y él respondió: Te encontrado, porque te has vendido a mal hacer delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y talaré de Acab todo miante a la pared, al guardado y al desamparado en Israel.
y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía, por la provocación con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, perros le comerán, y el que fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en grande manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y acaeció cuando Acab oyó estas palabras, que rascó sus vestidos, y puso saco sobre su carne, y ayunó, y durmió en saco, y anduvo humillado. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Bueno, tenemos entonces en este capítulo lo que nos relata la palabra de Dios sobre este terrible acontecimiento suscitado al lado allí en la casa de el rey Acab. Resulta que al lado de él tenía un amplio terreno, un viñedo, unas tierras fructíferas, este hombre llamado Nabot. Y este hombre le invita el rey Acab para que le vendiera su viña que estaba allí junto al palacio del rey de Acab, el rey de Samaria que estaba allí. Y por supuesto, Nabot, consciente de los mandamientos de Jehová que prescribió por mano de Moisés, que relatan que no se debía vender su heredad. Esta negación de Nabot no fue otra cosa que el cumplimiento de la voluntad de Jehová en la vida de su pueblo. Él le dice, mira, yo te voy a dar una viña mejor, que está, o si no, te la voy a dar por dinero, pero necesito que me vendas esa viña. Y Nabot le dijo, no, guárdame Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres, recordando lo prescrito en el libro de Levítico 25:23 y Números 36:7, donde Jehová le recordaba al pueblo que la tierra era de él y que no se debía vender y mucho menos ser traspasado a otra tribu. Todo estaba bien organizado por la boca de Jehová. Y Nabot pues no estaba dispuesto a quebrantar el mandamiento del Señor. Y esta respuesta contundente causó en el rey Acab una tristeza y a la vez un enojo. Estos sentimientos se encontraron por esas palabras que este hombre le pronunció al rey. Imagínese qué insulto, ¿verdad? Nada más y nada menos que el rey le estaba pidiendo comprar esta heredad y él se haya negado, porque sabía cuál era la voluntad de Dios y no estuvo dispuesto a quebrantarlo ni aun por la voluntad del rey. Nabot mantuvo su compostura, su templanza y rehusó a venderle su viña. Cuando esta mujer, Jezabel, vio a su esposo, que estaba así todo decaído y hasta el hambre se le había ido, le preguntó ¿qué es lo que te pasa? Y él le narra, es que Nabot, le dije que me vendiera su viña por dinero o si quería otra, pero me dijo que no me la iba a dar. Y esta mujer, llena de tanta maldad, le dice, tú no eres el rey de Israel, pues levántate, anda, come, alégrate, que yo te voy a dar la viña de Nabot. Y ella se confabuló escribiendo cartas a nombre de Acab y la selló con su anillo como muestra de que esto era un documento legítimo y que salía por mano del rey. Y se las envió nada más y nada menos que a los ancianos del reino de Israel y a todos los principales que estaban morando allí en la ciudad donde también estaba Nabot. Y en esta carta ella le dice, vayan, proclamen ayuno,
y vamos a poner a Nabot delante de todo el pueblo, y me van a buscar a 2 hombres perversos, 2 hombres mentirosos, malvados, que atestiguen contra él y digan que él ha blasfemado a Dios y al rey. Y los vamos a sacar y los vamos a apedrear para que muera. Cuando usted lee esto, se da cuenta cuán podrido estaba el pueblo de Dios. Israel, imagínense, en donde debía permanecer la justicia, que eran en los ancianos y en los principales del pueblo, estaban confabulados con esta malvada reina, que ni siquiera era del pueblo de Israel, sino era una pagana. Se confabularon para tenderle la trampa a este hombre. Y lo más triste es que usaron la excusa de que él había blasfemado contra el nombre de Jehová y contra el rey. Es decir, estos ancianos y principales que debían promover la justicia, la paz y ser instrumentos de Dios, fueron totalmente falsos, malvados, y usaron el nombre de Dios para destruir a este hombre. Así como sucedió con Jesucristo, que buscaban testigos que dijeran mentiras para luego llevarlo a la muerte. Así lo hicieron con Esteban, este mártir, que buscaron testigos falsos para que dijera que había blasfemado contra Jehová y contra Moisés. De esta manera, de esta modus operandi, produjeron entonces la muerte de este hombre que no había hecho injusticia. Así de terrible, así se disfraza la maldad. La maldad se disfraza de justicia, y vemos entonces cómo el plan se lleva a cabo, y los ancianos, así tal cual se los había pedido esta reina, lo hicieron. Mandaron hacer todo lo que esta mujer había escrito, y promulgaron ayuno, y pusieron allí a Nabot delante del pueblo. Miren esto, una práctica que nos debe acercar a hacer la voluntad de Dios, como es el ayuno. Lo usaron para cometer una terrible injusticia. Qué lamentable condición del pueblo. Y así fue, vinieron estos 2 hombres perversos y se sentaron delante de Nabot y atestiguaron diciendo que él había blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y allí lo apedrearon. Y fíjense cómo ella se arma el plan, a tal modo que ella contrata a 2 testigos, porque ella, esta mujer, que no era del pueblo de Israel, conocía las leyes de Jehová y sabía que no podía usar a un testigo, porque por boca de Jehová se dijo que un solo testigo no se podía condenar a ningún hombre a la muerte, que tenía que ser por boca de 2 o más testigos. Esta mujer estaba bien clara en los mandamientos de Dios, Jezabel, muy clara estaba. Pero es como el diablo, que el diablo conoce la palabra de Dios, pero no la hace viva en su vida, no la practica. Tal cual Jezabel conocía muy bien los mandamientos del Señor que el pueblo había recibido, pero no los hacía reales en su vida. Y después de esto, esta mujer, al conocer lo que se había hecho, que su plan había dado los resultados que ella esperaba, pues habían sido apedreados y este hombre había muerto a causa de esta condenación, porque así lo decía la palabra de Dios. El hombre que blasfemase a Jehová tenía que ser apedreado, tenía que morir. Esto lo dice la palabra de Dios en Éxodo 22-28, y también lo recuerda en Levítico, tal cual. ¿Qué era la sentencia que tendría aquel hombre o aquella mujer que blasfemase contra Jehová? Tenía que sacarlo el pueblo y apedrearlo. Y cuando ella ya supo de esto, fue contenta a decirle a Acab: anda, levántate, toma la viña de Nabot, que él no te la quiso dar por dinero, porque ahora la vas a tener gratis. Ya él no vive, ya está muerto. Y cuando Nabot escuchó esto, se levantó a prisa, súper contento de que ya tenía esta posesión para él. Aquí da la impresión este hombre de la debilidad de carácter, de templanza que tenía. Él se comportaba así como un niño malcriado, como un niño que le habían negado un juguetito y hacía berrinche, y ella era como la madre del temple, del temperamento, y hacía con él lo que mejor le pareciera.
Cuando esto sucede, fíjense toda esta condición, toda esta situación terrible que pasa en el reino del norte, viene la palabra de Jehová a Elías. Inmediatamente el Señor se pronuncia por boca de su profeta y le da la orden: anda, levántate, Elías, y vete a encontrar con Acab, el rey de Israel, que él está allí en Samaria, y tú le vas a hablar sobre la viña de Nabot, que él subió a tomarla por posesión, y le vas a decir lo siguiente: no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle y le vas a decir que lo que ha dicho Jehová: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, también los perros van a lamer tu sangre, tu misma sangre. El Señor inmediatamente pronuncia la sentencia contra este rey. Llega a tal punto de darle a conocer lo que sucedería a causa de su mala forma de proceder. Y uno diría, bueno, pero es que no fue Nabot el que ejecutó no fue Acab el que ejecutó a Nabot, ¿cierto? Pero él estuvo al tanto del plan de Jezabel cuando ella le dijo: tranquilo, yo te lo voy a dar, yo te voy a dar ese plan, esa viña. Y así lo hizo. Entonces este hombre era vendido a hacer solamente lo malo. Este hombre tenía una manera particular de ser atraído por el mal. Imagínese, y al haber tomado él esta mujer que lo incitaba a hacer lo malo, y él caía tranquilamente en sus redes. Y cuando Acab vino y le dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él le respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Es decir, a ti te complace ser atraído por el mal. Y ¿sabes qué? Yo voy a traer mal sobre ti y va a barrer toda tu prosperidad y va a destruir hasta el último varón de la casa de Acab, tanto ese siervo que tienes como el libre. Y pondrá Jehová tu casa así tal cual le hizo el juicio a Jeroboam, el hijo de Nabat, y también como lo hizo con la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste a ira y cómo has hecho pecar a Israel. Y de Jezabel también el Señor ya pronunció su juicio, diciendo que los perros van a comer a Jezabel en el muro de Jezreel. Miren esto. Elías el profeta le recuerda los acontecimientos anteriores, lo que pasó con Jeroboam, cómo el profeta Ahías pronunció el juicio y así sucedió. Contra Jeroboam, cómo el profeta Jehú pronunció el juicio contra Baasa y así sucedió, y él no escaparía de este juicio. Acab estaba al tanto de estos acontecimientos que efectivamente habían pasado a consecuencia de su mala manera de administrar como rey. Y le dice: Acab, cuando tú vas a morir en la ciudad, cuando tú mueras, los perros también van a comerte la carne. Y si de los tuyos, el que no fuere muerto en el campo, pues lo van a comer las aves del cielo. Pues a la verdad, hace un paréntesis la Biblia, la palabra de Dios nos dice: a la verdad que ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque su mujer lo incitaba a hacerlo, y él le fue tan abominable al Señor, porque él caminó en pos de aquellos ídolos de los sidonios, conforme a todas las atrocidades que habían hecho estos pueblos que Jehová había exterminado por mano del pueblo de Israel, aquellos que eran ocupantes, aquellos que habitaban las tierras cananeas que después los israelitas ocuparon, fueron despojados de esa tierra. El Señor dio orden de exterminio total a consecuencia de sus terribles abominaciones y pecados que ellos habían cometido. Y triste y lamentablemente el pueblo estaba al mismo nivel de estos habitantes que anteriormente tenía Canaán.
Y sucedió esto es algo tremendo, porque una vez que Elías le pronuncia toda la sentencia al rey Acab, esto conmovió a este hombre, pero a una manera que él de inmediato rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne y ayunó, e incluso fue tal este dolor que él durmió en cilicio y estuvo humillado. Miren qué manera este hombre de saber que había Jehová hablado y que todo lo que le había pronunciado sobre su casa tendría un fiel cumplimiento. Y entonces el Señor, cuando ve esta actuación de Acab, cuando él ve la manera en que este rey se humilla, ya Jehová había pronunciado el juicio por boca del profeta Elías, pero cuando Jehová ve esto y le dice a Elías, le comunica, oye, ¿no has visto a Acab? Se ha humillado delante de mí. Pues como él se ha humillado delante de mí, no voy a traer este mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y esta historia que relata este capítulo nos debe hacer notar la grandeza de la misericordia de Dios. Porque, ¿qué es la misericordia, hermano? La misericordia que Jehová ejerce sobre nosotros es no darnos lo que nosotros nos merecemos. Eso es la misericordia. ¿Qué se merecía Acab? La muerte, el castigo por haber sido tan impío y tan dado al pecado. Pero allí entonces esta acción de Acab, al postrarse en ayuno, al humillarse, al cubrirse de cilicio, al estar triste por esto que él ya había conocido, esto conmovió la mano de Jehová y la misericordia sobrepujó. Y él, entonces, al ver este acto de Acab, él se muestra amable, aún con este hombre tan malvado como lo fue Acab, cuando él se humilla y se arrepiente. Y el Señor en su misericordia no permitió que esta calamidad le sobreviniera en vida de Acab, aunque él lo que hizo fue posponer las consecuencias del pecado de Acab. No anuló el castigo sobre su generación, sino la pospuso. Entonces esto a nosotros nos debe llevar a consideración cuánta misericordia tiene el Señor. Por eso es que cuando aquel varón de Dios se le presenta al sacerdote Elí y le da aquella sentencia, el conocimiento de Elí, al saber eso, no le dio importancia. ¿Ustedes creen que si Elí se hubiese humillado, se hubiese puesto en ayuno, Jehová hubiese en su amor y su misericordia puesto en prórroga ese castigo? Y aun cuando Samuel le define a Elí, le cuenta todo lo que Jehová le había anunciado ese día que lo llamó, él lo único que dijo, bueno, sí, Jehová es el que haga conforme lo que ha dicho. Entonces allí nos damos cuenta de la pasividad. Miren, Dios es tan misericordioso, tan amoroso, que cuando Él ve en nosotros ese sentir, esa tristeza de haberle fallado y que reconocemos nuestras bajezas, Él es amplio en perdonar, dice el profeta. Amplio. ¿Usted sabe lo que es esa palabra? Y aquí lo podemos ver, aquí lo podemos palpar con Dios al este hombre tan malvado, este rey, haber hecho tanta maldad. Y parécenos que cuando Jehová le hace esta pregunta a Elías, lo hacía como con alegría. Mira, ¿no lo has visto? ¿Cómo se humilló? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo él se ha humillado delante de mí? Entonces, y ahí está la otra contraparte. Elías fue y le pronunció esto porque este hombre era muy malo y Elías se había confrontado contra Acab también. Ahí está la otra contraparte. Aquí no notamos, ni la Biblia nos detalla, que Elías se haya enojado con Jehová a estilo Jonás. No, porque tú lo perdonas si él ha sido tan malo, ha matado tantos profetas. No, aquí no, la palabra de Dios no nos revela que Elías se haya enojado, que Elías haya discutido con Jehová porque le haya exonerado y haya prolongado el castigo a este hombre. O sea, no le haya hecho una prórroga. Y esto es para también un siervo de Dios, imagínense. ¿Ustedes creen que no había cierta satisfacción de Elías al conocer que este hombre iba a ser castigado con el juicio divino?
Pero el Señor extiende su manto de misericordia sobre Acab y le da a conocer a Elías que no le va a hacer eso en vida, que será entonces a su generación. Qué tremenda prueba también para Elías, ¿verdad? Después de haber sido testigo de tanta crueldad que este hombre ejerció sobre el pueblo de Israel y en cuánto pecado sumergió a estas tribus. Bueno, esto es para que nosotros aprendamos y entendamos la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Bien lo dijo el profeta Jeremías, nuevas son cada mañana tus misericordias, y si no fuera por eso, ninguna carne se salvara, porque nunca decayeron tus misericordias. Entonces, esa misericordia nos cubre, no dándonos el Señor lo que nuestros pensamientos, lo que nuestras palabras, lo que nuestras acciones merecen. Y no solamente nos da este hermoso regalo como es su misericordia, exonerarnos de dar el castigo que nosotros merecemos, sino que aparte de eso nos cubre con su gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es darnos lo que nosotros no merecemos. Entonces, la misericordia es no darnos lo que nosotros merecemos, como el castigo, y la gracia es darnos ese regalo de la salvación que nosotros no merecíamos. Entonces, miren la forma en que Dios trata con el hombre, porque bien lo entendió el apóstol Pedro. Él es paciente con cada uno de nosotros. Él tiene ese amor, esa paciencia y el Señor no quiere que nadie se pierda. Pero nosotros debemos dar ese paso, ese reconocimiento, así como lo hizo este intrépido y este malvado rey. Así que bueno, vamos a seguir avanzando ya al último capítulo del libro de Primera de Reyes. Escuchemos. Primera de Reyes, capítulo 22. 3 años pasaron sin guerra entre los siros e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que es nuestra Ramot de Galaad? Y nosotros callamos en orden a tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Como yo, así tú, y como mi pueblo, así tu pueblo, y como mis caballos, tus caballos. Y dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel juntó los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿Aún hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Miqueas, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y díjole: Trae presto a Miqueas, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Chanaana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: Así ha dicho Jehová: Con estos acornearás a los siros hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: Sube a Ramot de Galaad, y serás prosperado, que Jehová la dará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Miqueas hablóle diciendo: He aquí las palabras de los profetas, a una boca anuncian al rey bien. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia bien. Y Miqueas respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Miqueas, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos?
Y él respondió, sube, que serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de conjurarte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu, y púsose delante de Jehová, y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, inducirlo haz, y aún saldrás con ellos. Sal pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí, ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Llegándose entonces Sedequía, hijo de Chanaana, hirió a Miqueas en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Miqueas respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de cámara en cámara por esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Miqueas y vuélvelo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel, y mantenedle con pan de angustia, y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Miqueas, si llegares a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú vístete tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis vosotros ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Y como los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y viniéronse a él para pelear con él. Mas el rey Josafat dio voces. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, apartáronse de él. Y un hombre disparando su arco a la aventura hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su carretero, toma la vuelta y sácame del campo, que estoy herido. Mas la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los siros, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el seno del carro. Y a puesta del sol salió un pregón por el campo diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Y murió pues el rey, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, lavaron también sus armas, y los perros lamieron su sangre, conforme a la palabra de Jehová que había hablado. Los demás de los hechos de Acab, y todas las cosas que ejecutó, y la casa de marfil que hizo, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Y Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Y era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silaí. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin declinar de él, haciendo lo recto en los ojos de Jehová. Con todo eso, los altos no fueron quitados, que el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfume en los altos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel,
Lo demás de los hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, presidente había en lugar de rey. Había Josafat hecho navíos en Tarsis, los cuales habían de ir a Opir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en los navíos. Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo. Y Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo en los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Bueno, y aquí en este capítulo ya el último que está en el primer libro de Reyes, porque recordemos que Primera de Reyes contiene 22 capítulos y Segunda de Reyes contiene 25 para un total de 47 capítulos que, como se es conocido, pues Reyes era todo un libro completo. Después que se tradujo, pues lo dividieron, pero vamos a notar ahora cuando avancemos a Reyes, Segunda de Reyes, pues continúa la historia en donde lo había dejado Primera de Reyes. Nos habla acá que habían pasado 3 años y estaban en paz, no había guerra entre aquellos sirios y el pueblo del norte. Y sucede entonces que ya al tercer año Josafat, el rey de Judá, la parte del sur, descendió al rey de Israel. Fíjense que Asa fue un rey bueno, fue el tercer rey del reinado del sur, fue bueno, y su hijo también estuvo por la línea de Dios. Sin embargo, hubo acciones tanto de Asa como de Josafat que debieron haber evitado. Y una de estas se echa de ver con la visita de Josafat al reino del norte. A Josafat no le favoreció en nada haber tenido amistad con los reyes del norte, porque a tal punto que Josafat, su hijo, contrae matrimonio con Atalía, quien fue hija del rey Acab y de la malvada Jezabel. Y por tener él esta intimidad de amistad, ese matrimonio le trajo serias consecuencias al reino del sur. Entonces, por eso es importante ver como dice la palabra, el que anda con sabio, sabio será. Josafat no debió haber tenido amistad con estos reyes, porque recordemos que fueron 19 reyes los que gobernaron en el reino del norte, pero ninguno de ellos, no hubo uno que erigiera la fe de Jehová, que mantuviera en alto los preceptos, los mandamientos dados por Jehová a su pueblo. No hubo uno. Y eso afecta muchísimo. Usted podrá ser muy santo, muy conceptuoso, pero no se allegue a personas que sean, que no tengan el mejor propósito de servir a Dios, porque esto traerá consecuencias tarde o temprano. Entonces sí es sumamente importante escoger con mayor cuidado nuestras amistades. Y este rey Josafat, que fue bueno, y en el libro de Crónicas nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso que sucedió en su reinado, imagínense. Pero hay que ver esta terrible decadencia que hubo en él, el haberse puesto de amigo con estos reyes. En el caso, pues, que fue amigo de Acab y después de su hijo, a tal punto que Josafat toma de la hija de Acab para ser nuera de él, y esto realmente trajo muy malas consecuencias.
Este hombre desciende al reinado del norte, a Josafat, y el rey de Israel le dice a Acab, que estamos hablando de Acab, el rey de Israel le dice, mira, tú no sabes que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Entonces él le está diciendo, esta tierra es de nosotros, tenemos que ver cómo recuperarla. Y Josafat le dijo, mira, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y le dijo a él, Acab le invitó a Josafat a combatir con él para recuperar esta tierra. Y Josafat le dijo, mira, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Terribles palabras. Jamás él podía compararse con una amistad tan estrecha con este hombre que era tan pecador. Acab fue vendido al pecado, uno de los peores reyes del norte fue Acab, así como del sur Manasés. Bueno, Manasés era el equivalente a Acab, más o menos, entre el norte y el sur. Pero Josafat le dijo al rey, mira, está bien, yo te voy a acompañar, pero yo te ruego que consultes a la palabra de Jehová. Vamos a ver qué nos dice Jehová. Y el rey de Israel, Acab, se reunió a todos esos profetas. Imagínense, 400 hombres, nada más. Algo parecido como lo de Elías, ¿verdad? Que les reunieron 450 hombres a sacerdotes de Baal. Bueno, aquí Acab reúne otros 400. Tenía personal el hombre. Y a él les dijeron, mire, les preguntó, ¿vamos a ir a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos le dijeron a una voz, estos 400 profetas de mentira, le dijeron, anda, que Jehová la entregará en la mano del rey. ¿Qué Jehová la iba a entregar si él no le servía a Jehová? Eso es absurdo, qué mentira tan grande. Y le dijo Josafat, mira, aquí hay alguien de los profetas de Jehová por el cual nosotros podamos consultar. Y el rey Acab le dice, mira, sí, aquí hay un varón, por ese nosotros podríamos consultar a Jehová. Es Miqueas, él es hijo de Imla, pero es que yo lo aborrezco, porque es que nunca me dice cosas buenas, puras cosas malas. Y el rey Josafat le dijo, no, no hable el rey así. ¿Cómo no iba a hablar las cosas que Jehová le hablaba? Miqueas estaba claro que él tenía que hablar lo que Jehová le ordenaba. Y el rey de Israel le dijo a un oficial, le dijo, anda, tráeme a Miqueas, el hijo de Imla. Y el rey de Israel, Acab y Josafat estaban allí, sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, allí en la plaza a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los 400 profetas le profetizaban delante de ellos. Y ahí se presenta Sedequías, el hijo de Kenana, que le había dicho que se había edificado unos cuernos de hierro. Esto se parece mucho a la experiencia que vivió también, parecida a la que vivió el profeta Jeremías. Y le dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlo. Porque miren, eran hasta didácticos estos profetas, ¿no? Como que para parecer más efectivo su profecía. Qué triste. Y todos los profetas estaban, según ellos, profetizaban de la misma manera y andaban asegurando que Jehová les daría la victoria en Ramot de Galaad. Y ve que vas a ser prosperado y Jehová va a entregarte en la mano de te va a entregar en la mano a toda esa gente siria. Y anda. Y el mensajero por el cual el rey Acab había ido a mandar a llamar a Miqueas, le habló, lo intimidó y le dice, mira, todos los profetas, estos 400 profetas, a una sola voz le han anunciado al rey cosas buenas. Así que te toca ahora, es tu turno, anda y habla conforme a las palabras de los 400 profetas que ya le han anunciado que todo será bien, que tendrán éxito. Y Miqueas le respondió, lleno del Espíritu de Dios, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Qué lindo, ¿verdad? Qué linda postura. Miqueas tuvo una postura similar a la del profeta Elías, combatiendo 450 profetas, y él se mantuvo allí, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Miqueas le dijo, lo que Jehová me diga que hable, eso es lo que yo hablaré. Y llegó el momento, es presentado ante el rey Acab y ante el rey Josafat,
Y entonces el rey Acab le pregunta qué pasó. ¿Vamos a pelear contra Ramot de Galaad o lo vamos a dejar así? Y él le respondió, sube, que vas a ser prosperado. Y Jehová te va a entregar en la mano del rey. Y el rey se enojó y le dice, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Notó el tono sarcástico quizás del profeta para hacerle entender que estaba como siempre equivocado, porque fuera de Dios no hay salvación. Y el rey le dijo, y él le dijo, el profeta Miqueas le dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, así como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, no tienen pastor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Esta expresión que dice el profeta Miqueas también es una que Jesucristo usó para hacer referencia a la condición en que estaba el pueblo de Israel. Jesús utilizó esta misma metáfora de las ovejas que no tienen pastor, y eso aparece en el Evangelio de San Marcos 6:34. Así vio en la condición del pastor. Estaban como ovejas descarriadas, estaban desatendidas, no tenían ese alimento, ese cuidado del pastor, porque eso debían representar los reyes a los cuales Jehová les daba la oportunidad para sentarse en el poder. Y triste y lamentablemente el pueblo de Israel estaba bajo esa triste condición. Y vuelve entonces Acab mirando a Josafat y le dice, ¿no te lo había dicho yo? Yo te lo dije, este no me dice nada bueno, todo lo que me dice son cosas malas. Y el rey le dijo, entonces él le dijo, mira, oye la palabra de Jehová. Le dijo Miqueas, oye la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Miren, hermanos, qué experiencia. Esto es nivel alfa, esto es otra cosa. Miren cómo el profeta le dice, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Miren qué maravillosa manera de él expresar esta linda experiencia que el Señor le permitió ver, algo así como el profeta Isaías cuando vio que Jehová estaba allí sentado y todo el lugar estaba henchido de su presencia, o como Daniel cuando vio ese anciano de ropas blancas en su trono, algo así. Esto es, miren qué manera el profeta Miqueas de manifestar esta gloriosa experiencia. Y Jehová allí en el trono pregunta, ¿quién va a inducir a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y entonces de allí sale un espíritu y se pone delante de Jehová y le dijo, yo le induciré. Y Jehová le preguntó, ¿de qué manera? Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguiré. Y el Señor le dijo, bueno, anda, hazlo. Esto que está hablando acá el profeta no nos está revelando que Jehová haya el deseo de la decadencia, de la mentira en cuanto a un líder, en cuanto a un rey. No. Esto es que Dios aquí permite que este rey, al igual que sus profetas, creyeran a la mentira en lugar de conocer la voluntad de Dios. Recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los romanos, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Es decir, Dios le da luz verde. Ok, sigan desenfrenadamente su camino. Sigan. Entonces esto sucede acá se puede ver de manera clara. Entonces, de manera que Dios permitió a este espíritu maligno llevar a cabo lo que Satanás siempre intenta hacer en nuestras vidas, llenarnos de mentira, de confusión, alejarnos totalmente del plan y la voluntad de Dios. Lo mismo que le sucedió a los oídos de Eva. Ella prefirió escuchar la mentira porque ya Eva y Adán habían escuchado la verdad de parte de Jehová. Entonces, él le manifiesta esto. Ese espíritu de mentira es el que está hablando
por la boca de tus 400 profetas. Y así se lo hizo entender. El Señor ha permitido que ellos sean instrumentos de mentira, porque tú no quieres creer a la verdad, aborrece la verdad, porque cada vez que Miqueas le pronunciaba palabra de Jehová, Acab lo aborrecía, no estaba dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces se acerca un hombre de allí, Sedequías, de allí de los profetas, y golpeó al profeta Miqueas en la mejilla y le pregunta de manera burlona, sarcástica, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Miqueas le respondió. Miren, esta bofetada que este hombre le dio a Miqueas era considerado un insulto horrible. Y las palabras de Sedequías implicaban que creía que su profecía era genuina y no una mentira, como él se lo había dicho. El espíritu de Jehová, según Sedequías, él afirma que su profecía había sido inspirada por el espíritu de Dios. Y Miqueas, de manera humilde, le dice, mira, sabes que tú no lo verás. Aquel día tú no lo verás, cuando te irás metiendo de lugar en lugar, de aposento en aposento, para esconderte. Tú lo vas a ver. Tú vas a ver esto que estoy pronunciando cuando te toque esconderte de lugar en lugar. Y el rey de Israel le dijo, toma a Miqueas y llévalo allá, a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y le dirás, así ha dicho el rey, échenlo a este en la cárcel y manténgalo ahí con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Se pareció a lo que vivió Jeremías, ¿verdad que sí? Y dijo Miqueas, bueno, si tú llegas a volver en paz, entonces Jehová no ha hablado por mí. Es decir, estoy tan seguro de lo que el Señor me ha dado para contarles, que si usted regresa, entra por esa puerta, entonces el Señor nunca habló por mí. Y así le dijo, oigan esto, pueblos todos. De esa manera él da el mensaje que el Señor le había otorgado, y este rey, lleno de soberbia, lleno de mentira, pues se va a la guerra, y allí entonces se ejecuta la palabra de Jehová que había hablado por el profeta Miqueas. Él sube con Josafat, el rey de Judá, allí a Ramot de Galaad para tomarla y recuperarla. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, mira, yo me voy a disfrazar. Aquí nadie me va a reconocer, nadie va a saber que soy el rey, así que yo saldré ileso de esta guerra y demostraré que lo que han dicho, lo que dijo este profeta era mentira, y los 400 sacerdotes que han profetizado que será victoriosa esta guerra, pues así será. Y así lo hizo. Acab se disfrazó y llegó a la batalla disfrazado. Pero el rey de Asiria le había dicho a todo su ejército, de sus 32 capitanes allí de los carros, le dijo, mire, no vayan a pelear ni con gente grande ni con gente pequeña. Yo quiero que ustedes arremetan contra el rey de Israel. A mí no me interesan los pequeñitos, no, a mí me interesa es la cabeza, llegar a la cabeza. Y resulta que los capitanes de los carros vieron a Josafat, al rey de Judá, y le dijeron, mira, este es el rey de Israel, y lo vieron y vinieron contra él para pelear contra él, para matarlo. Pero el rey Josafat gritó, se manifestó en él algo diferente, y los capitanes del ejército sirio entendieron que este no era Acab, y lo dejaron. Pero un hombre disparó hacia la aventura, así por azar, diría uno. Pero sabemos que todo esto era cumplimiento de la palabra de Dios, a tal punto que esta flecha llegó al rey de Israel y entró por las junturas de su armadura. Miren esto. Y allí le tocó decirle a su cochero, al chofer de su carro, que se diera vuelto y que lo sacara del campo porque estaba gravemente herido. Y así pasó. Este hombre llegó, o sea, la batalla estaba arreciando fuertemente aquel día, de tal manera que los carros de los sirios estaban haciendo grande estrago. Y este hombre, Acab, murió en la tarde a consecuencia de esta terrible herida que había producido esta flecha. Y ya a la caída del sol salió entonces el mensajero a pregonar en el campamento que cada uno se fuera a su ciudad
a su tierra, como lo había dicho el profeta. Vi al pueblo así esparcido como ovejas que no tienen pastor. Y se pronunció y se llevó a cabo. ¿Y qué hicieron? Pues lavaron el carro del rey allí en el estanque que estaba en Samaria, y se cumple la palabra de Jehová. Los perros lamieron la sangre del rey allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Todo lo demás hechos de Acab, toda la maldad que había hecho y todas sus figuras, porque él dice que él se construyó una casa de marfil, y todas las cosas que edificó están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y muere Acab con sus padres, y entonces entra a reinar su hijo Ocosías. Este Ocosías no tuvo hijos, muere pronto y no tiene hijos, sino que su hermano entonces es el que continúa con el mandato. Josafat, el hijo de Asa, cuando él comenzó a reinar en el 4º año de Acab, rey de Israel, Josafat se convierte en el 4º rey de Israel. Él tenía 35 años cuando él comenzó a reinar en el reino del sur, y duró su reinado 25 años. Quería decir que de 35 a 25, un total de 60 años. Y el nombre de su madre fue Azuba, que era hija de Sili, y él estuvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, y hacía lo recto ante los ojos de Jehová. Pero a pesar de esto, los lugares altos donde se sacrificaban a ídolos no se habían quitado, porque el pueblo aún estaba llevado a la idolatría y quemaba incienso a estos dioses, a pesar que Asa gobernó 41 años de una manera bien, pero Asa tampoco había quitado estos altos. Este hombre llega a la edad de los 35 años a gobernar, reina 25 años, y los altos prevalecieron allí. Pero Josafat hizo paz con el rey de Israel, cosa que no había hecho ni Asa ni el resto de los reyes del sur. Josafat sí emparenta con los reyes del norte y hace paz. Él hizo muchas hazañas. Podemos más adelante en Crónicas vamos a ver las hazañas, vamos a leer las hazañas y las guerras que hizo Josafat, pues todas estas están escritas allí en el libro de las Crónicas de los reyes de Judá. Él limpió la tierra de los sodomitas, de esos que habían quedado en el tiempo de su padre, de esas podríamos decir, de esas pequeñas virutas que habían quedado allí. Todo eso él lo limpió. Y dice la palabra de Dios que no había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Nos acordamos que Edom fue prácticamente exterminado por David, y que escapó un pequeño puñito de hombres. Allí no había rey, solamente había gobernador. Y Josafat se había hecho naves de Tarsis para que fueran a buscar oro, para que fueran a buscar riquezas, así como lo hacía Salomón. Y resulta que Ocosías, el hijo de Acab, le dijo a Josafat: vamos, vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Pero Josafat no quiso ir con los siervos de Ocosías. Y ya cuando muere Josafat, pues fue sepultado en la ciudad de David, y en su lugar reinó Jorán. Entonces Jorán fue el nombre del hijo de Josafat, pero también Acab tuvo un hijo llamado Jorán, que más adelante lo vamos a ver mandando. Ocosías, el hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel allí en Samaria, que era la capital. Y este joven tenía y en el año 17 del rey Josafat comenzó a reinar, y él reinó solamente 2 años. Y él fue tan malo como su padre, anduvo en el camino de su padre, e hizo lo malo a los ojos de Jehová, anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Por qué? Bueno, porque se entregó a los dioses, sirvió a Baal, lo adoró y provocó a ira de una manera tremenda, conforme a todas las abominaciones que había hecho su padre. Pero a diferencia de Acab, él solamente gobernó 2 años, no se extendió mucho su maldad. Así de triste la situación de este reinado del norte, que no hubo ni un solo rey que amara a Dios
en la hermosura de la santidad. Entramos entonces ya para continuar ya con el capítulo 1 de Segunda de Reyes. Entonces vamos avanzando al segundo libro de Reyes. El primer libro de Reyes, estos acontecimientos que fueron narrados en esta primera parte abarcan un periodo aproximadamente de unos 120 años. Avanzando a la segunda parte de Reyes, que contiene 25 capítulos, en estos 25 capítulos abarca un tiempo aproximado de unos 300 años. Entre primera y segunda de Reyes hay un aproximado de 420 años de historia. Como podemos ver, 420 años reunidos en 47 capítulos es sumamente poco. Pero esto es lo que nos ha permitido la palabra de Dios reflejar a través de los tiempos y lo que nos ha permitido Dios que nosotros conozcamos. El autor de Segunda de Reyes es desconocido, sin embargo, los manuscritos, o podemos decir que la mayoría de las personas, en cuanto a los historiadores, se lo atribuyen al profeta Jeremías. Es decir, la fecha es incierta, pero se cree que el autor de este libro era bien conocedor de lo que fue la caída y el haber transportado, porque recordemos que Israel cae en manos de Asiria y 150 años después cae el reino de Judá en manos de Nabucodonosor. Entonces, estos acontecimientos se cree podemos decir la cultura, podemos decir que piensa que parte de estas historias o de estas narraciones fueron escritas por Jeremías. Y usted dirá, pero ¿cómo si esto sucedió muchos años antes de que naciera Jeremías? Recordemos que lo que pasaba en cada rey había como una biblioteca donde se apuntaban todos los registros. Y por eso se decía que se cree que es todo lo que no está. Mire, son 32 veces que aparece en Primera de Reyes, cuando dice, y todo esto que hizo está escrito en los libros de los reyes de Israel o en las crónicas de los reyes del reino de Judá. Es decir, todos estos manuscritos se supone que tuvieron que haberlas como condensado o haber tomado partes de todas las hazañas que se hicieron en los diferentes reinos y se recopiló en lo que se conoce en la actualidad como reyes. A esto se hace referencia a los distintos reyes que tuvieron en Israel. Acordémonos que solamente hubo 3 reyes que gobernaron en el país unificado, a saber, Saúl, David y Salomón, 40 años cada uno. De allí en adelante entonces es dividido el mapa: norte, 10 tribus de Israel, conocidas como Israel, y cuya capital se instituyó Samaria, y el sur, cuya capital es Jerusalén. Pero hay algo importante que hay que resaltar, y es que en el reino del norte hubo 19 reyes, de los cuales nadie, ni uno, sirvió a la voluntad de Jehová, a pesar que el Señor envió grandes profetas para instar a la santidad y a la obediencia. El pueblo fue de dura cerviz. Y decimos grandes profetas porque en el reino del norte estuvo ministrando el profeta Elías, el profeta Eliseo, Miqueas, que fue el que acaba de manifestar estas verdades al rey Acab. Y esto nos da a entender que el Señor siempre va a tener esa voz para amonestar, a que se inste a ser fiel a Dios. No va a haber excusa. Por eso que la palabra del Señor nos dice que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, que no haya nadie que diga no escuche, entonces vendrá el fin. Porque el Señor es misericordioso y nos revela su verdad de la manera en que Él considera en el tiempo perfecto. Entonces aquí seguimos las historias que habíamos dejado en Primera de Reyes. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que fue Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, originalmente formaban parte de una sola obra.
Por eso es que vamos a seguir avanzando y las historias narradas pues es la continuidad de lo que habíamos dejado en el capítulo 22 de Primera de Reyes. Entonces, avancemos con el capítulo 1 de Segunda de Reyes. Después de la muerte de Acab, rebelóse Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por las celosías de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros, y díjoles: Id, y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si tengo de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tibista, diciendo: Levántate, y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Y les dirás: ¿no hay Dios en Israel, que vosotros vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Y Elías se fue, y como los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué pues os habéis vuelto? Y ellos le respondieron: encontramos un varón que nos dijo: id, y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová: no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás de cierto. Entonces él les dijo: ¿qué hábito era el de aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón velloso, y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo: Elías Tisbita es. Y envió luego a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a él. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y él le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y hablóle, y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende presto. Y respondióle Elías, y dijo: si yo soy varón de Dios, desciende fuego del cielo, y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Y volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, hincóse de rodillas delante de Elías, y rogóle, diciendo: varón de Dios, ruégote que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo, y ha consumido los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea ahora mi vida de valor delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no hayas de él miedo. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y díjole: así ha dicho Jehová, pues que enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No descenderás, por tanto, del lecho en que subiste, antes morirás de cierto. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Jorán, en el 2º año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Y lo demás de los hechos de Ocosías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Bueno, entramos ya al primer capítulo de este libro de Reyes y efectivamente seguimos con el relato que habíamos dejado en Primera de Reyes, puesto que, como habíamos dicho anteriormente, el texto de Reyes originalmente formaba una parte de un manuscrito. Aquí nos habla de Ocosías, quien fuese rey del norte. Ocosías fue hijo del malvado Acab y la malvada Jezabel. Él pasó a ser el 8º monarca del reino del norte, cuya capital estaba en Samaria. Y este hombre cae por una ventana
y recibe severas contusiones. Él era tan malvado así como su papá, tan idólatra como su madre. Él intentó consultar al dios local de la fertilidad, quien era Baal-Zebut, sobre las heridas que había recibido. Estaba interesado en saber qué pasaría de sus heridas, si sanaría o no sanaría. Y envía entonces a sus siervos a Ecrón, allí a ver qué sucedería de su enfermedad. Pero el ángel de Jehová habla al profeta Elías y le dice: anda, levántate y sube para que te encuentres con los mensajeros del rey de Samaria. Y tú le vas a decir que no hay Dios en Israel, que vas a consultar a Baal-Zebut, el dios de Ecrón. Una de las cosas lindas que tenemos acá para meditar es la obediencia mostrada de Elías, de este fiel profeta al Señor. Le dice: mira, así ha dicho Jehová, del lecho en que tú estás no te vas a levantar, vas a morir. Y Elías se fue. Así le llevó el mensaje a estos hombres que el rey había enviado a Ecrón. Y cuando estos hombres reciben este mensaje, se volvieron de inmediato hacia el lecho donde estaba el rey. Y el rey se sorprendió y le dijo: bueno, pero ¿por qué han vuelto? Como que es muy pronto para que hayan regresado con la noticia que les mandé a buscar en Ecrón. Y ellos le dijeron: encontramos a un varón y él nos dijo que nos volviéramos a usted, oh rey, y nos mandó a decir que esto es palabra de Jehová. Le dijo: no hay Dios en Israel para que usted envíe a consultar a Baal-Zebut, el dios de Ecrón. Y dijo que usted no se levantaría de este lecho, sino que iba a morir. Y el rey, al escuchar esta sentencia, le preguntó: ¿y cómo era aquel varón en que encontraste que les dijo estas palabras? ¿Quién es? ¿Cómo es? Y ellos le respondieron: bueno, es un varón que tiene un vestido de pelo y ceñía en sus lomos un cinturón de cuero. Y él, al escuchar esta descripción, inmediatamente entendió que era Elías el profeta. Y él, al escuchar esta sentencia, manda a buscar al profeta Elías, manda a buscarlo quizás para aniquilarlo, para castigarlo. Pero Ocosías manda a buscarlo con un hombre y con un capitán que contaba con 50 hombres. Y este capitán llega a donde estaba Elías, allí sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dice: oye, varón de Dios, el rey te ha mandado a que desciendas. Y Elías le responde y le dice al capitán: sí, yo soy varón de Dios, pues que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Y esta palabra tuvo tanto poder en el cielo que efectivamente el fuego descendió del cielo y los mató a todos. 51 hombres perdieron la vida en este primer intento de atrapar al profeta Elías. El rey se le da estas nuevas y vuelve aún así a persistir en su maldad y envía nuevamente otro capitán con 50 hombres más. Y le dice este hombre, le dice: oye, varón de Dios, el rey te ha dicho que desciendas pronto, que te vengas. Y Elías nuevamente vuelve a pronunciar: si yo soy varón de Dios, entonces que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Y efectivamente el Señor le dio el apruébese a esta palabra que pronunció el profeta, y descendió fuego del cielo y mató 51 hombres más, para un total de 102 hombres que habían muerto a causa del fuego. Es decir, ustedes están seguros que yo soy varón de Dios, porque esta palabra con la cual ellos abordan a Elías, dicen: si yo soy varón de Dios, si es verdad que yo soy varón de Dios, entonces este acontecimiento sobrenatural va a pasar, va a descender el fuego de Dios y los va a consumir. Y en los 2 escuadrones, en los 2 pelotones de estos hombres, sucedió, dando Dios respaldo a la palabra del profeta. Aquí nosotros podemos decir que, bueno, pero es que esto pasó así porque en este momento Ocosías estaba esperanzado en atrapar a Elías, quizás para hacerlo
retroceder de la palabra que Jehová le había enviado, y él envía una delegación para que lo trajeran, lo aprendieran y fuera capturado. Pero Elías pidió fuego del cielo y milagrosamente destruyó a aquellos quienes iban a aprenderlo. Esto nos da a entender de lo maravilloso que es Dios cuando los siervos de Dios tienen el respaldo divino. Hay algunos que han expresado un reparo un poco extraño sobre la conducta del profeta Elías, porque saben que esto se cita también en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 9 del 51 al 56. Los discípulos, cuando los samaritanos no permitieron que Jesús pasara, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego como lo hizo Elías? Y el Señor Jesucristo los reprende. Miren acá a qué nivel habían llegado los discípulos con Jesucristo al saber la autoridad que tienen las palabras pronunciadas por un servidor de Dios. ¿Ustedes creen que si el Señor le hubiese dicho, sí, está bien, háganlo, eso hubiese acontecido? Pero es muy diferente las posiciones que tuvieron los discípulos de Cristo con la posición que tuvo Elías, porque la acción que estaban instando los discípulos era de una manera ofensiva, mientras que la reacción que aquí tenía Elías era defenderse, y a la vez esto funcionó como un castigo divino por parte de los servidores del malvado rey Ocosías. Y notamos ya en este tercer capitán, nótese, ya en este tercer capitán, ya el rey había escuchado el reporte de que 102 hombres habían sido incinerados por un fuego que había descendido, que era Jehová, y no había otra explicación. Y aún así el rey persistió en enviar un tercer grupo. Y este hombre que llega de una manera tan diferente. Fíjense cómo él llegó allí el tercer capitán, pero llegó de rodillas delante del profeta y le rogó y le dijo: varón de Dios, yo te ruego que nuestra vida sea de valor ante tus ojos, que la vida de estos 50 siervos sean de valor, porque ha descendido fuego del cielo y ha consumido estos 2 primeros grupos con sus capitanes, y necesitamos que sea estimada ahora mi vida y la de estos hombres delante de tus ojos. Miren qué manera diferente. Los 2 primeros grupos iban imponiendo la maldad y la voluntad de Ocosías, mientras que este tercer hombre temió, entendió que realmente en Elías había la autoridad de Dios y que su vida podía ser exonerada si él tenía la posición adecuada. Se humilló y el Señor le agradó esta conducta, porque nos revela la palabra de Dios que el ángel de Jehová le dijo a Elías: anda, desciende con él y no tengas miedo de él, porque en este capitán y en sus 50 hombres había un ingrediente diferente que en los demás no había. Había el respaldo, tenían la tenacidad de que Elías efectivamente era un fiel servidor de Jehová. Y efectivamente Elías se levantó y descendió con él allí, a donde el rey lo había mandado a buscar. Y le dijo la palabra de Jehová, le dijo: tú enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub. Y tú sabes, aquí hay Dios en Israel para consultar su palabra, ¿verdad que sí? No vas a levantarte de este lecho, tú no vas a levantarte, vas a morir. Y así conforme Elías lo pronunció, sucedió. Ocosías murió. ¿Y qué sucedió? Reinó en su lugar Joram, quien era su hermano, porque Ocosías no tenía hijos. Así como Josafat también tuvo un hijo que le colocó este nombre Joram. Y esto usted lo nota porque tienen igual nombres, y de hecho Joram le coloca a su hijo, el hijo de Josafat, Ocosías, porque esta familia emparentó. Josafat emparentó con Acab. A esto se deben los nombres iguales de ambas familias. Entonces, todos los demás hechos que están acá, que hizo este hombre Ocosías, están escritos en las crónicas de los reyes de Israel, y así cierra el primer capítulo.